Bien, vamos a iniciar la clase de la ecuación de la cantidad de movimiento. Este tema corresponde a las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Bien, previamente hemos visto lo que es la ecuación de la continuidad, después la ecuación de la energía, ahora estamos en la ecuación de la cantidad de movimiento. Bien, lo que se persigue en esta clase, básicamente nosotros vamos a aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento empleando la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, entonces vamos a ver aquí diversas aplicaciones. Vamos a ver desde un inicio. Por ejemplo, podemos tener aplicaciones donde un fluido choca, por ejemplo, a un muro de contención, o en todo caso podría ser un pilar o una columna, podría ser este un muro de contención. Aquí podríamos trabajar con un álave también de una turbina. Bien, son algunas aplicaciones de este tema. Bien, entonces la ecuación de la cantidad de movimiento, entonces vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Recordemos del tema de física que cantidad de movimiento era pues simplemente a masa por velocidad, o sea, la masa de un cuerpo multiplicado por la velocidad obteníamos cantidad de movimiento. Pero en este caso nosotros vamos a tener la rapidez de la cantidad de movimiento. Entonces vamos a derivar la cantidad de movimiento, ¿no? Masa por velocidad entre el tiempo. Entonces nos dice la suma vectorial de todas las fuerzas. Aquí tendríamos la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una masa de un fluido es igual a la rapidez de cambio del vector lineal cantidad de movimiento de la masa de un fluido. Bien, entonces este es el concepto de cantidad de movimiento que vamos a aplicar. Bien, ahora recordemos que para la segunda ley de Newton nos dice la sumatoria de fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas que vamos a encontrar? Primeramente, las fuerzas de presión, las cuales son normales a la frontera de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos fuerzas de presión externas, ¿no? Que son normales a la frontera de la masa, y también las fuerzas tangenciales, ¿no? A las fronteras de la masa, que en este caso son las fuerzas de fricción, ¿no? Las fuerzas de rozamiento, que son tangentes también al área o la superficie de control. Y después las fuerzas del cuerpo o simplemente el peso del mismo cuerpo. Bien, entonces ya tenemos las fuerzas que van a actuar. Ahora, la rapidez de cambio del vector cantidad de movimiento, vamos nosotros a analizar en este caso mediante dos consideraciones, ¿no? Uno a través de la superficie de control y otro a través del volumen de control. Bien, si nos recordamos nosotros de la ecuación general de la continuidad, ¿no? Tendríamos aquí la ecuación de la continuidad a través de la superficie de control, ¿no? que simplemente era el flujo másico en la superficie de control. Bien, y aquí tendríamos también igual manera la rapidez de cambio del flujo o de la masa en el volumen de control, que sería un análisis también en el volumen de control. Entonces, como ya tenemos masa sobre tiempo, solamente nos faltaría la velocidad, justamente aquí a esta ecuación de la superficie de control, ¿no? de lo que era cantidad de movimiento, vamos a encontrar o añadimos en todo caso la velocidad x, y aquí también añadimos la velocidad x. Entonces ya tenemos la ecuación general, o en todo caso obtenemos la ecuación de la cantidad de movimiento, la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento, tanto en la superficie de control como en el volumen de control. Entonces tenemos aquí ya, ¿no? la ecuación de la cantidad de movimiento, que sería la sumatoria de fuerzas, ¿no? En este caso lineal o en un eje, en este caso en el eje X, ¿no? Tendremos aquí el análisis a través del volumen de control, que simplemente estamos derivando respecto al tiempo a lo que es la masa por la
velocidad. Masa es densidad por volumen y velocidad. Y también tendríamos aquí lo que ocurre en la superficie de control, ¿no? Entonces tenemos densidad, velocidad por la derivada del área, y agregamos simplemente la velocidad en x, y encontraríamos la cantidad de movimiento en la superficie de control. Entonces esto nos dice que esta es la expresión más amplia de la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control. Básicamente nosotros vamos a trabajar simplemente en las fronteras. Entonces no vamos a considerar lo que ocurre dentro del volumen de control. Entonces solamente nos vamos a quedar con el análisis en la superficie de control. Bien, entonces la sumatoria de fuerzas, entonces vamos a encontrar, ¿no?, a lo que ocurre dentro de la superficie de control. Bien, entonces en la superficie de control, para una aplicación lineal, puede ser tuberías, canales, etc., básicamente vamos a tener dos fronteras. Entonces sería el ingreso 1 y la salida 2, ¿no? Una tubería o un canal también. Ya tenemos aquí el volumen de control, ingreso 1 y salida 2. Entonces, al nosotros integrar, ¿no?, lo que ocurre en la superficie de control, simplemente, ¿no?, vamos a integrar desde los límites de ingreso y salida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar a esta ecuación que nos dice la sumatoria de fuerzas lineal o en el eje X va a ser igual a la cantidad de movimiento de salida justamente en el mismo eje, menos la cantidad de movimiento en el ingreso también en el mismo eje. Donde cantidad de movimiento para nosotros vamos a encontrar lo siguiente, vamos a tener acá un coeficiente de corrección llamado Boussinesq multiplicado por la densidad por el caudal por la velocidad de x. Entonces todo esto representa lo que tenemos aquí: velocidad, ¿de acuerdo?, densidad y la derivada del área. Entonces, bien, ahora vamos a trabajar o explicar en todo caso este coeficiente de Boussinesq. Es lo mismo que hemos explicado, ¿no? El coeficiente de Coriolis se usa básicamente para corregir la distribución de velocidades que vamos a tener dentro de una tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ecuación en las cuales o una constante que se calcula para corregir la distribución de velocidades. Para casos prácticos, en este caso también este coeficiente tanto de salida y de ingreso simplemente va a ser igual a la unidad. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar en lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento. Bien, vamos entonces ahora a relatar a manera de cierre de la clase algunas aplicaciones muy importantes. Bien, a ver, la primera aplicación nos dice vamos a calcular la fuerza de un fluido incompresible sobre un tubo curvo. Tenemos acá el tubo curvo, los cuales encontramos un fluido que ingresa o que está dentro del ducto curvo. Obviamente este tubo va a soportar dos reacciones, una fuerza en X y otra fuerza en Y. Entonces encontramos que aquí tenemos un ángulo de inclinación, ¿no?, de la curvatura en sí del tubo. Observamos también que este ángulo sería pues a la salida, no es al ingreso, sería en este lado, pero este ángulo es a la salida. Entonces las ecuaciones vamos a tener cuidado de colocar bien este ángulo. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos, ¿no? Recordemos que cantidad de movimiento es sumatoria de fuerzas. Tenemos primeramente la fuerza de presión en 1, la fuerza de presión en 2, ¿de acuerdo? Y la fuerza sería en todo caso del peso. El peso también que tendríamos hacia al centro de la gravedad. Y como fuerzas también incluimos estas dos reacciones
la fuerza en X y la fuerza en Y. Bien, entonces como nuestra aplicación o nuestra fórmula de cantidad de movimiento es lineal en todo caso, entonces tenemos que trabajar primeramente en el eje X. Entonces en el eje X vamos a sumar las fuerzas. Entonces fuerza de presión en 1 tenemos acá, menos la fuerza de presión en 2, multiplicado por el coseno, porque obviamente estamos trabajando en X, coseno del ángulo, menos la fuerza Fx, que es la reacción, va a ser igual al vector cantidad de movimiento. Entonces cantidad de movimiento simplemente tenemos densidad por caudal, que es constante, y simplemente tendríamos la velocidad de salida, ¿no? Que también en este caso es su componente en el eje X de esa velocidad, menos la velocidad en 1 o en el ingreso. Entonces despejando en este caso fuerza X, que es nuestra incógnita, tendríamos aquí la densidad por el caudal, ¿no? Aquí estamos intercambiando para obtener un valor positivo de la fuerza X, porque aquí era negativo, más presión 1 por el área 1, que sería la fuerza de presión en 1, y menos la fuerza de presión a la salida multiplicado por el coseno de teta. Bien, ahora lo mismo vamos a trabajar en el eje Y. En el eje Y vamos a encontrar también esta fuerza, ¿no?, de reacción en Y. La fuerza de presión en 1 no tiene componentes en el eje Y, solamente esta fuerza de presión en 2. Entonces, pero multiplicado por el seno de teta, que tendremos aquí fuerza Y menos la fuerza de presión en 2 por el seno, y aquí el peso, si incluimos menos el peso, va a ser igual al vector cantidad de movimiento en Y. Entonces tendríamos densidad por caudal. Ahora, la velocidad solamente también tenemos la de salida, la de ingreso no tenemos porque no tiene componentes en el eje Y. Entonces será velocidad 2 por el seno de teta. Para las aplicaciones, en este caso de acuerdo a un volumen de control, normalmente se desprecia el peso. Entonces quitamos el peso y despejamos la fuerza en Y y tendríamos este vector. En todo caso podemos calcular que está en función de la densidad caudal, velocidad de salida por el seno de teta, más presión en la salida, área de salida por el seno de teta. Bien, eso es la aplicación 1. Ahora la aplicación 2 es algo similar, pero aquí ya no trabajamos con un ducto. Entonces dice la fuerza que se necesita para que el álave permanezca en su sitio cuando el flujo permanente de un chorro del agua golpea sobre él. Entonces observemos que aquí ya no tenemos un ducto curvo, simplemente lo que tenemos aquí es un chorro que golpea un álave que en este caso es fijo. Entonces obviamente este álave también va a soportar dos fuerzas, ¿de acuerdo?, o dos reacciones en X y en Y. Entonces acá tenemos una nota, dice: para este tipo de problemas se supone que no hay cambios en la velocidad y en el área transversal del chorro. Bien, entonces no hay cambios en la velocidad y en el área transversal del chorro. Entonces quiere decir que las áreas en 1, en 2, ¿no?, y acá el área de inicial van a ser lo mismo que tenemos aquí. También las velocidades van a ser lo mismo en 1, en 2, y la velocidad de inicio, de acuerdo al chorro. También podemos observar que las presiones en 1 y en 2 obviamente están pues al medio ambiente, no están encerrados en una tubería, entonces va a ser la presión atmosférica, y para nosotros esta presión atmosférica es igual a 0. Entonces es similar a la aplicación anterior, solamente tenemos que agregar estas consideraciones. Entonces de la aplicación 1, ¿no?, aquí tenemos que las velocidades 1 y 2 es igual a la velocidad inicial, entonces podemos sacar del paréntesis, y las presiones simplemente son 0. Entonces nos quedamos con esta ecuación: densidad por caudal por la velocidad inicial, entre paréntesis 1 menos coseno de teta.
Pero también podemos nosotros aquí establecer que caudal es igual a la velocidad por área, ¿no? Entonces aquí si reemplazamos el equivalente caudal tendríamos velocidad al cuadrado. Entonces densidad por área, velocidad al cuadrado, entre paréntesis sería 1 menos coseno de teta. Bien, entonces lo que corresponde a lo que tenemos en el eje X, o la reacción en el eje X. Ahora en el eje Y lo mismo, de la aplicación 1 tenemos esta ecuación donde la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad inicial y la presión obviamente se hace 0. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿no? La fuerza en Y va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad inicial por el seno de teta, pero aquí también el caudal es igual a la velocidad por área. Entonces tendríamos la densidad, el área inicial por la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta. Y entonces acá también podemos aclarar de que para nosotros el eje X va a ser el eje de inicio del chorro. En todo caso, en muchos casos el eje X puede variar, no solamente va a ser horizontal, podría tomar otras inclinaciones también. Bien, para algunos ejemplos de la aplicación 2 tendríamos lo siguiente. Para este caso el eje X va a ser vertical, ¿no? Entonces tenemos aquí la ecuación, ¿no? Nos dice acá, para este caso se asume que el eje X es en la dirección del chorro, entonces sería el eje vertical. Nuestra ecuación era esto: la fuerza en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad inicial 1 menos coseno de teta. Ahora este ángulo teta también es a la salida, ¿no? O sea, la continuación, ¿no? del eje del chorro, ¿no? Y con el, en este caso, donde va a golpear o va a derivarse, o el ángulo, ¿no? Donde se va a dividir el chorro. Bien, entonces, pero acá integramos otro ángulo, ¿no? Obviamente que es complementario o suplementario en todo caso a teta. Bien, entonces para este caso simplemente tendríamos que trabajar el suplemento de teta, sería simplemente 180 menos beta. Bien, acá tenemos tres aplicaciones muy interesantes. El primero, el ángulo de salida es 90 grados. Entonces, en vez de coseno de teta, ponemos acá coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados sabemos que es igual a 0. Entonces, simplemente tendríamos la fuerza en X será la densidad por el caudal por la velocidad inicial. Bien, ahora, si tenemos un álave, o en todo caso un plano que tiene un ángulo de 30 grados, como observamos en el gráfico, pero sabemos que el ángulo teta es a la salida, ¿no? A la salida, el ángulo de salida, entonces ya no sería 30 grados, sino sería coseno de 150 grados su complemento, perdón, su suplemento sería, ¿no? Entonces obtenemos aquí coseno de 150 grados es menos 0.866. Entonces menos con menos se hace positivo. Entonces la fuerza, ¿no?, de reacción en el eje X va a ser igual a 1.866 por la densidad, por el caudal, por la velocidad inicial. Bien, tenemos aquí otra aplicación cuando el ángulo, ¿no?, de salida ya va a ser 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo teta toma el valor de 180 grados. Entonces coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, menos por menos es más, 1 más 1 sería 2. Entonces aquí obtenemos la mayor fuerza de reacción que vamos a encontrar. En este caso la fuerza X será 2 veces la densidad por el caudal por la velocidad inicial. Entonces de esta forma nosotros tenemos en los diseños, por ejemplo, de los álaves de las turbinas. Bien, entonces si hablamos de álaves, de turbinas, o en todo caso álaves que se mueven, entonces vamos a tener dos velocidades, una velocidad del chorro y otra velocidad, en este caso, del álave, ¿no?
que el álave esté en movimiento. Entonces, de lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en la fuerza X, en la aplicación 2, era la densidad por el área por la velocidad al cuadrado, 1 menos coseno de teta. Entonces, aquí la velocidad ya son dos, no es uno solo. Entonces, para este caso, hablando de una velocidad relativa, sería la resta. Vamos a restar velocidad del chorro menos la velocidad del álave, todo esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso va a ser la diferencia respecto a la aplicación 2, solamente en la velocidad. Entonces para Y también lo mismo, ¿no? Para Y tendríamos la ecuación de lo que resultaría en el chorro. Bien, ahora claro, la aplicación, cuando vamos a encontrar que el álave está en movimiento, ¿no? Entonces simplemente sería pues una turbina. Bien. Tenemos aquí otra aplicación 4 para un chorro sobre una lámina inclinada. Bueno, cuando trabajamos sobre una lámina inclinada, podemos trabajar de la siguiente forma. Podemos nuestros ejes X y Y podría ser de la siguiente forma, ¿no? Entonces el eje X podría ser paralelo, en todo caso, a la lámina inclinada, y aquí el chorro es en el eje horizontal, o en todo caso, pero Y sería perpendicular a la lámina inclinada. Bien, para este caso no tenemos fuerza de reacción en X, pero sí tenemos en Y. Entonces la fuerza de reacción en Y va a ser de la siguiente forma. Tendríamos aquí lo que es el vector cantidad de movimiento, la densidad por el caudal. Bien, ahora es igual a la velocidad de salida. Tenemos dos velocidades de salidas, 1 y 2. Pero uno para un lado, el otro para otro lado, o uno es positivo, otro negativo. Entonces se eliminan estas velocidades. Menos la velocidad de entrada que tendríamos aquí, pero en este caso dirigido en el eje Y, en la parte negativa, ¿no? O está dirigido hacia el eje negativo de Y, es menos velocidad inicial por el seno de teta, obviamente la componente, ¿no? Estamos descomponiendo en el eje Y esta velocidad. Entonces estas dos velocidades 1 y 2 son iguales, entonces se eliminan, y aquí menos con menos sería más. Entonces la fuerza en el eje Y, o la reacción en el eje Y, sería la densidad por el caudal por la velocidad inicial por el seno de teta. Muy bien, entonces esto sería nuestra clase de lo correspondiente a la ecuación de cantidad de movimiento. Muy bien, muchas gracias por la atención a este video.